Es algo... no, yo me refiero a que si mete su dinero al banco y paga los impuestos, ¿eso ya hace legal su dinero? No lo sé. En realidad yo una vez, no recuerdo de quién leí un artículo, pero justo tocaron ese tema, y era de que cómo va a ser posible de que, quieras o no, acá al menos en lo que es materia tributaria SUNAT, precisen algunos momentos de que se pague el dinero, no sabiendo muchas veces de que ese dinero es de origen ilícito, ¿no? Entonces yo viéndolo desde su perspectiva, siento que sí, algunos han contribuido. Para empezar, yo no tengo experiencia en lo que es sí SUNAT, pero puedo percibir esa especulación, ¿no? Desde lo que he leído, pero no tengo, esa es teoría, ojo. Sí, sí entiendo el concepto. Mi pregunta era en otro sentido. No por el hecho de que un narcotraficante o un secuestrador o la delincuencia organizada pague impuestos, implica que ya sea una actividad lícita, o sea, sigue siendo una actividad ilícita, ¿sí? No por ese simple hecho se subsana el delito, ¿sí? No, sigue habiendo defraudación y sigue habiendo lavado de activos. Es algo así como que lo principal sigue la suerte de lo accesorio. Claro, porque... Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Porque el accesorio sigue la suerte del principal. Porque podría decirse, oye, no hay lavado de activos porque pagué la contribución. Porque el lavado de activos no depende del pago de la contribución, sino del origen del dinero, del recurso. No depende del pago de la contribución. ¿Sí queda claro? Pudiste haber pagado o no la contribución, no tiene nada que ver con la contribución, y eso a veces es un error muy grave en el que se cae, que se piensa que el lavado de activos depende del pago del tributo, y no depende del pago del tributo, depende del origen. Es decir, por ejemplo, si una persona obtiene X recursos en efectivo por la venta al público en general, en la vía pública, vamos, y ese dinero lo va metiendo al banco, y de repente ese sujeto llega a vender tal cantidad que acumula millones de pesos o una cantidad de un par de millones de soles, vamos a ponerle, resulta que es lavado de activos, porque no va a tener cómo probar el origen de ese dinero. Sin embargo, tiene un origen lícito, ¿sí? Que fue la venta de sus productos. No es lo mismo, fíjate, que el origen de la delincuencia organizada o el secuestrador o el narcotraficante, pues, que tiene un origen ilícito. Lo único que hizo ese sujeto fue no pagar impuestos. ¿Sí me explico? No puede ser juzgado con la misma vara por el lavado de activos. En todo caso, creo que sería como que un incremento patrimonial no justificado, algo así para el tema. Claro, ahí va a tener que probar efectivamente cómo es que obtuvo ese dinero. La problemática es que como la tuvo en efectivo, es muy complicado que pueda probar que fue de las ventas diarias, al menos que haya hecho depósitos todos los días, ¿verdad? Y hay una probabilidad de que el juez de la causa haga una inspección, una prueba le acepte una prueba de inspección, y puedan ocurrir a sus ventas diarias y por suerte venda una proporción similar, y esa proporción en determinado número de días cuadre con la proporción de todo el tiempo. Y eso pudiese hacer la probabilidad de que le exonere del problema. Pero como ejemplo teórico no se le puede medir con la misma vara. ¿Sí me explico? O sea, el delito no puede medirse igual, ¿sí? Porque no está ante la comisión de un delito, está ante la omisión del pago de un tributo. En ese caso se le podría juzgar por defraudación fiscal, pero no por el lavado de activos, porque el origen no es ilícito, y en México es diferente. En México se le juzga por lavado de activos. Claro. ¿Sí?
Sí, por eso justo al inicio de esta charla prácticamente le precisé, ¿no?, que existía todo un tema de discusión, porque acá Sí. también es totalmente nuevo, ¿no?, esta figura, Sí. sobre todo por la autonomía y la prueba indiciaria, ¿no?, que existe bastante controversia. Sí. Y básicamente ya más o menos mantengo algo de conocimiento de su postura, ¿no? Igual, Ok. gracias. A ti, gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarlos por la brillante exposición primero, y segundo para hacer la Gracias. consulta o la precisión respecto de esto último que comentaban. En todo caso, ¿cuál es el límite, cuál es la limitación que debe existir entre el agotamiento de un delito como el de secuestro que genera ganancias ilícitas, o el robo, etcétera, o algún delito contra el patrimonio, contra la administración pública, en fin, que generen riquezas, ingresos, patrimonio, ¿no? Por un lado, como agotamiento de ese delito independiente, autónomo, y por el otro, ya propiamente un delito de lavado de activos. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo diferenciar y decir que lo que se genera, como yo obtengo dineros ilícitos por un secuestro y ese dinero lo tengo que gastar? Claro. Lo gasto, pues voy a la tienda y me compro, pues no sé, ropa, víveres, etcétera, lo que sea. Por Eso es supuesto. lavado, Así es. ¿Qué ¿Cuál es momento el diferenciamos? límite? Por supuesto, ¿Cuál es la aquí me limitación que existe? el ejemplo que tú nos sugieres es bastante claro. O sea, el hecho de la privación ilegal Recurrente, ¿no? y recurrente, muy real. Por ejemplo, en mi país el tema del secuestro es Genera algo varias muy delicado arbitrariedades. y genera una actividad económica muy importante. Es una Esa es- industria prácticamente. Esa es la pregunta ahí, las límites, las reglas que debe de seguirse para hacer las limitaciones. Claro, hay una teoría en derecho penal del nexo de la causalidad, causa-efecto. Estamos hablando de dos actos completamente distintos, para efectos de que no se juzguen dos veces a la misma persona por el mismo hecho ilícito. Pero en este caso está realizando dos hechos completamente distintos. Primero, la privación ilegal de la libertad de un tercero con la condición de libertad a cambio de un beneficio económico, ¿no? Ese es uno. Y el siguiente, que es propiamente la inmersión de fondos ilícitos en el sistema financiero sano mexicano. Son cuestiones completamente distintas, son dos caras de la moneda. No podríamos en ningún caso, o por lo menos nosotros no nos hemos encontrado ningún caso, donde la defensa alegue precisamente eso, ¿no? Que ya fue sancionado por el tema de secuestro y que ahora, y como ya fue sancionado por tema de secuestro, ya tiene derecho a gastar ese dinero. No, obviamente no. Ahí estaríamos diversificando precisamente primero las actuaciones, la privación de la libertad y la obtención de los fondos, y en un segundo momento el gasto de los mismos y la adquisición de activos. No sé si sea el sentido de tu cuestionamiento. Hay una cuestión bastante interesante aquí. ¿Cómo probar? O sea, el límite del que tú hablas es precisamente el origen. ¿Cuál sería ese límite? Si la persona puede probar de dónde viene ese dinero. Lamentablemente la delincuencia organizada cuenta con los recursos suficientes para generación de empresas y crea toda una industria de empresas para poder facturar esos ingresos y lavar ese dinero. Ahí es lavado de dinero, no propiamente lavado de activos. Y transparentan esos recursos. Muchos dicen que en casinos, partidos de fútbol, peleas de box, eso dicen. Yo no sé si sea verdad, pero lo hacen a través de público en general, entradas de efectivo, y regalan muchas entradas. Eso dicen, tampoco sé si es verdad. De tal manera que hay mucho efectivo y después de ese efectivo ya lo pueden meter al banco y ya hay un recurso lícito, aunque venga del narcotráfico, aunque venga del secuestro. Lamentablemente una persona que realiza una actividad totalmente lícita, como es la venta al público en general, no tiene toda esa infraestructura y no puede meter su dinero al banco. Y esa persona sí sería un delincuente para la ley. Esa es una problemática que tenemos en la práctica. ¿Cuál es el parámetro? El origen del dinero. Lamentablemente la ley va sobre el origen. Es decir, que se pueda dilucidar un origen del dinero. Es decir, si entró al banco a través de un origen lícito, es transparente. Aunque venga
de un producto distinto. Desafortunadamente es así. ¿Sí queda respondido? Sí. Podría llegarse a sostener que entonces todo acto de disposición, de compra, ¿no?, de dinero mal habido, ilícito, debería necesariamente ya en un lavado de si gasto 10 soles, si gasto 100 o si gasto 1000 o si gasto 10.000. No necesariamente, no hay cantidad. Desde 1 centavo en adelante es lavado de activos. Desde en adelante no hay, o sea, si no trae un origen lícito, es lavado de activos. Desde ahí no hay cantidad. Es más, eres sancionado con la misma pena. ¿Sí? No hay un importe que diga de 1 centavo a 100 pesos es lavado de activos. No hay un perdón, vamos. Lo que está sancionado es la conducta. No hay una regla que establezca esa diferenciación. Sí, la última pregunta, por favor, por cuestión de tiempo. Sí, buenos días. Felicitándote por tu ponencia. Gracias. Acá sucede algo muy interesante, ¿no? Nuestro país es un país productor, Sí. ¿no? Primero, segundo exportador de cocaína a nivel mundial. Por lo tanto, el tema del lavado es terrible. Sí. Muy bien. Volviendo al tema práctico, hay un grupo empresarial en el norte que hasta el día de hoy está investigado por lavado de activos. Ya tiene 8 años, o más, si no me equivoco. Más de 8 años. Y vemos que el Poder Judicial se demora. Yo no sé de qué depende para poder de una vez dilucidar si es o no es. Claro. ¿No? Mi pregunta es, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo con esta situación de que somos un país productor, ¿qué tipo de regulación harías tú al margen de lo que ha salido sobre el tema del lavado? Porque con todo esto que ha salido sobre el tema del lavado, tenemos la UIF, se creó el ITF, y yo que recuerde, y aquí está en el público presente, no sé si se acordará conmigo, hasta el día de hoy yo no he visto, desde el año 98-97, que no haya salido a la prensa ningún cabeza de una red internacional de narcotráfico. La última persona que salió se llamó Lucio Tijera, eso fue en el año 98 o 97. Y después, acá en el Perú, no ha salido otro de esa calaña, peor aún, que los incrementos de exportación de esa droga han aumentado 10 veces. O sea, ¿Quieres que te dé Claro. la contestación? Sí, bueno, sí, podemos compartirlo. Mira, son varios los elementos que se pueden incorporar desde un punto de vista legislativo para efectos de evitar la incorporación de los fondos al sistema financiero. Yo comentaba hace un momento una propuesta, y que es evitar en la medida de lo posible el efectivo, ¿no? ¿Por qué? Justamente los fondos, el capital que ya se encuentra en el sistema financiero, necesariamente tuvo que haber sido declarado previamente. Eso es algo muy importante. Sin embargo, al hablar del sector primario, nos encontramos con un inconveniente por la propia naturaleza de la actividad, que es precisamente que se requiere del efectivo para la realización de esas actividades, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces se contrapone la primera idea con la realidad económica. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Evitar en la medida de lo posible el establecimiento de trabas formales para que las personas que se encuentran en el sector primario, no nada más ganaderas, pesqueras, silvicultores, agrícolas, puedan incorporarse y puedan manifestar en esa medida de lo posible la realización cierta de su actividad económica y los ingresos que ésta representa. Eso creo que serían, para empezar, 2 elementos muy importantes. Sí. Maestro, ¿alguno? Bueno, la cuestión no tanto va la problemática en la regulación del efectivo, porque hay cuestiones de efectivos muy pequeños, lo que comentaba hace rato. Los casinos, por ejemplo, el deporte profesional, los espectáculos públicos, el sector primario, cuestiones donde las empresas de este tipo pueden invertir y generar el efectivo, llevarlo, cobrar mucho efectivo
y ahora sí ese efectivo está transparentado, sin ningún problema, y llevarlo a los bancos. Entonces, ¿qué es lo que sí se podría hacer a través de la legislación? El deporte, por ejemplo, en su mayoría está exento, en su gran mayoría, no exentarlo. Los casinos están acá bien controlados. No, sí, pero el deporte no. Entonces, Y el deporte también. y entonces la idea es incrementar las tasas impositivas al deporte profesional, donde sea la cuota, donde se cobren las entradas a tasas impositivas altas, donde el Estado no resienta precisamente ese lavado de activos, para que el lavado de activos sea cuando menos proporcional, a lo mejor una tasa impositiva que en su conjunto, tanto impuestos al valor agregado con impuestos sobre la renta, lleguen a un 60%, para que así ya se resienta y se equilibre un poco ese efecto. En todos los sentidos donde vaya el efectivo, se incrementará ese efecto, y con eso cerrarían esa válvula. No es el único país que tiene ese problema, todo Latinoamérica lo tiene, y por eso es que a lo mejor voy a abrir la boca de más, pero somos el paraíso fiscal Latinoamérica de toda Europa y Estados Unidos. O sea, nos necesitan. No podemos poner esas tasas de impuestos, pues si las queremos poner vamos a estar limitados, ¿de acuerdo? Lamentablemente tenemos que convivir con ello. Perfecto. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias también por la pregunta y les agradezco mucho su atención y su tiempo. Gracias también por la exposición al doctor Marco Pérez Ángeles. Bien, el último tema de esta conferencia internacional es el futuro de los impuestos en un mundo robotizado, implicancias éticas, económicas y tributarias. Está con nosotros el doctor Cuauhtémoc Talavera Moncayo, quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Hola, un gusto estar con ustedes. Me toca cerrar el evento, creo que nos excedimos bastante ya en tiempo, ¿no? Y gracias aquí a nuestro compañero presentador, porque fuera de México mi nombre es un problema, ¿no? Mi nombre es Cuauhtémoc, pero fuera de México como que hay un problema ahí con los diptongos y soy Cuauhtémoc, no, un sinfín. Inclusive en otra conferencia internacional en Cuba me llegaron a decir, ¿no ha pensado cambiarse el nombre? Le digo, no. Como nada más como aclaración, pues Cuauhtémoc, no sé si ustedes lo conozcan, es el último emperador azteca, le tocó pelear con los españoles durante la conquista y ese es mi nombre. Ok, pues bueno, el tema ya para cerrar, ya ven que en los conciertos, los que nos toca cerrar, pues tratemos de hacerlo interesante porque ya todos nos estamos cansados, estamos durmiendo, pero pues vamos a poner el mejor esfuerzo. Por eso me gustaría empezar con decir, hay un título de un libro por ahí, no sé si lo han escuchado, que se llama Sálvese quien pueda, no sé si lo han escuchado. Es de Andrés Oppenheimer, ¿sí? Y es un libro que va muy relacionado al tema del futuro. A lo largo de las exposiciones del día de hoy vimos que pues como países latinoamericanos estamos un poquito, ¿no? Un poquito en pañales. El doctor aquí, Marcos Campos, dijo, no, pues la facturación electrónica, que ya es como este paso a este proceso de digitalización, a este proceso de tecnologización, en este caso en materia tributaria. Como Latinoamérica vamos un poquito atrás, pero lo que yo les vengo a comentar es que el mundo va muy avanzado, ¿no? Que si bien Latinoamérica tenemos ciertas características, ¿no? También escuchaba en las intervenciones anteriores de que el primer mundo y el tercer mundo, y el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Y que México y Perú, que somos países muy similares, como que estamos en el tercer mundo y como que en qué momento vamos a llegar al primer mundo y vamos a pasar por el segundo mundo. Digo, estamos en el tercero, ¿no? Todos coincidimos que somos tercermundistas y todos hablamos de los países primermundistas. Vamos a dar el salto, vamos a pasar por segundomundistas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué somos? No, ojo ahí, ese término de primer mundo y tercer mundo, ¿dónde quedan los de segundo mundo? ¿Alguien sabe qué es un país de segundo mundo? Porque como que nos saltamos mucho, ¿no? Del primero al tercero. No, esto es un tema más histórico, ¿eh? Primer mundo se refería a los países predominantemente capitalistas, segundo mundo eran los países socialistas durante la Guerra Fría y el tercer mundo eran los no alineados.
México y muchos países de Latinoamérica nos pusimos en los no alineados y nos quedamos en el tercer mundo. ¿Sí? Ahora ya se da una connotación más económica, primer mundo desarrollado, tercer mundo subdesarrollado, ¿sale? Para que tuviéramos un poquito. Entonces, a pesar de que tenemos estas características de tercer mundo o un país subdesarrollado, o para que no se oiga muy agresivo, muchas veces nos decimos en vías de desarrollo o emergentes, ¿sí? Al final tenemos características muy similares, pero la tecnología va avanzando demasiado rápido, y que es la intención de esta charla. Este libro que les comento de Javier Oppenheimer dice que muchas de las actividades y de empleos actuales están amenazadas. También decían, ¿cuál es el futuro de los contadores, de los abogados, de todos los profesionistas? Pues sí, de alguna manera estamos un poco amenazados, porque hay algunas estimaciones que más o menos para el año 2030 los robots ocuparán 20 millones de empleos en el mundo. ¿Sí? Y estamos en el sentido de que en el 2030 pues no estamos muy lejos. ¿Sí? En estas últimas décadas se ha triplicado el uso de robots. Ya hay algunas empresas, algunas fábricas de vehículos sobre todo, que ya están totalmente automatizadas, que ya no requieren de lo que es el trabajo humano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que estamos viviendo ya en un mundo muy tecnologizado, y eso va a impactar en la sociedad. Países como nosotros, en vías de desarrollo, como México y Perú, pues no somos ajenos a eso. Inclusive este estudio de Andrés Oppenheimer, ustedes saben que él es argentino, y él hace algunos análisis sobre su país, cómo ya hay algunas actividades económicas que ya han sido sustituidas por el proceso de automatización. Pero ahora bien, estamos acostumbrados que la riqueza se genera a través o a partir del trabajo humano. Toda la teoría económica lo sostiene de esa manera, que el trabajo humano es el único que genera la riqueza, que la maquinaria se interviene, las máquinas es una manera de transferir valor, más no de generar riqueza. Entonces, con todos esos avances tecnológicos que tenemos a la fecha, tiene que haber un reacomodo hasta en la teoría económica. Para los clásicos, como Adam Smith, Ricardo, etcétera, de la teoría clásica de la economía, dicen que solamente se genera el valor a través del trabajo humano, y que toda mercancía va a tener un costo de acuerdo al trabajo que lo incluye. ¿Sí? Para la teoría del valor subjetivo, o la teoría neoclásica, que es la vigente en la teoría económica actual, dice que hay un valor subjetivo. Las cosas nos cuestan de acuerdo a lo que lo valoremos. Si yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es más valioso? ¿Un diamante o un bote de agua? ¿Qué me dirían? ¿Qué vale más? ¿Depende de qué? En un determinado momento, para mí, no me importa el diamante. Por mi vida, más importante puede ser mi Así es. Así es. Escucho que por ahí son circunstanciales, de cuestión de necesidad, sí, porque pues si no tengo sed y tengo acceso al agua, pues un diamante puede ser bastante bueno para mí, ¿no? Y más si se lo quiero regalar a mi prometida como anillo de compromiso, pues hasta estoy dispuesto a pagar un buen precio, ¿no? Para quedar bien con la novia, ¿sí? Pero si en otras circunstancias no tenemos agua, ¿qué vamos a hacer? Pues nos va a ser mucho más valioso un bote de agua que un diamante. ¿Estamos de acuerdo? Pero para conseguir el agua y el diamante tienen la misma cantidad de trabajo. ¿Qué cuesta más trabajo? ¿Conseguir un diamante o conseguir un bote de agua? Así de un lado la cuestión ambiental y la que está de moda, ¿no? Pero ¿qué es más fácil en este momento? ¿Conseguir un bote de agua o un diamante? Un bote de agua todavía, ¿no? Todavía es más fácil. Entonces se le da más valor a un diamante porque es más escaso, porque es más difícil, ¿no? Que es más difícil poderlo tener, extraerlo, procesarlo, etcétera. Entonces a lo que quiero llegar es esto, ¿no? Nos queda claro que la cantidad de trabajo sí influye en el valor de una mercancía, por eso un diamante es más caro que un bote de agua. Sin embargo, hay otras situaciones, como lo dice la teoría neoclásica, y bueno, pues tal vez en algún momento no me sirve más el agua que el diamante. Pero independientemente de eso, lo que no quita ninguna teoría, ni la teoría clásica, ni la crítica de la economía política, ni la teoría neoclásica, todos coinciden, todos los economistas, independientemente de la corriente a la que se definan, el trabajo humano es fundamental. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en el siglo XXI? Que la tecnología va a empezar a reemplazar el trabajo humano. Les acabo de decir, 20 millones de empleos para el 2030 ya están. El 45% de los empleos ahorita existentes están pensados en que pueden desaparecer, ¿no? Y para esos hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un dato interesante de una universidad norteamericana que hicieron ese ejercicio, ¿no? Tienen clases presenciales y clases en línea, pero también llevadas por profesores, interactúan con los alumnos, pero en este caso en línea, a través del internet. Desarrollaron un software profesor de cierta materia
y estuvieron todo el semestre los alumnos tomando clase con ese software, pero nunca se les dijo que era un software. Al final les pidieron que evaluaran a ese profesor en línea y todos dijeron que pues era un buen profesor, etcétera, etcétera. Al final juntan a los estudiantes y dicen, pues ¿qué creen? No es un profesor, es un software. ¿Notaron la diferencia? Los alumnos decían que no la habían notado. ¿Sí? Y así en todas las ramas de la economía vamos a ver esta sustitución. Obviamente entre más sean actividades como tipo de líneas de producción más mecánicas, son más susceptibles. Pero hemos notado, me imagino que en el Perú es similar que en México, hemos notado que por lo pronto el sector bancario se ha ido tecnologizando. Cada vez hay cajeros automáticos con mayores opciones. Sí, los bancos han desplazado ya ciertos, en este caso puestos de cajero por cajeros automáticos. Entonces esta es una tendencia que se va a dar y en todos los casos, no nada más en ciertas actividades, ¿no? Otros ejemplos, hasta un ejemplo curioso, hay un futurólogo, que esta es suena así como algo esotérico, ¿no? De horóscopos, pero no, es una nueva disciplina que se llama futurología, así como se oye, suena un poquito así mágico, pero hay uno que se llama, un inglés que se llama Ian Pearson, que él dice que él atina al 85%, tiene un 85% de efectividad a todos los pronósticos que dice, y que inclusive que en menos de 10 años, él dice que en medio de 10 años muchos de los hombres vamos a ser reemplazados en la cama. Sí, es un dato preocupante, señores, así que hay que hacer algo al respecto. Dice que en 10 años la actividad de robots, ¿no? De robots que tienen que ver de índole sexual va a ser muy, muy común. ¿Sí? Entonces ya saben, hay que aplicarse, ¿no? Y dice que para el año 2050, estoy hablando para el 2025, ¿no? Más o menos 2025-2030 esta situación, pero él dice que para el año 2050 el uso de humanoides para todo tipo de actividades va a ser muy, muy, muy común. Inclusive aquí vamos a tener cuestiones, pues ¿qué tan ético es eso? Si yo les preguntara tanto a varones como a damas, ¿es un engaño tener un robot sexual en casa? ¿Será un engaño? Buena pregunta, ¿no? Decir, pues es un robot, no es una persona. Entonces hasta ahí es donde empezamos a hablar de las implicaciones éticas, ¿no? ¿Qué tan ético es o no es? Eso hasta en el ámbito de relaciones humanas, pero ahora hablemos en el ámbito del que nos ocupa. Sí, bueno, ¿qué va a pasar? Si toda la riqueza se genera de los seres humanos y si va a haber un desplazamiento de los seres humanos por un trabajo automatizado, ¿qué va a suceder? Al final de cuentas, los seres humanos, ¿para qué trabajamos? Para obtener un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué obtenemos un ingreso? Para que podamos consumir. Y si los robots van a empezar a reemplazar a los humanos, suena hasta película de ciencia ficción, yo lo sé, ¿sí? Hasta que surja un Terminator y quiera destruir a los humanos, ¿sí? Pero sí es una tendencia que lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que estamos en este camino y que se tienen que buscar estrategias para poder ver cómo va a ser ese reemplazo. Porque imagínense, si desplazamos a la fuerza de trabajo, ahora cómo vamos a generar los ingresos para los consumidores. ¿Sí? El Foro Económico Mundial dicen que estamos en la cuarta revolución industrial. Así lo conoce como la cuarta revolución industrial. Todos en nuestras clases de historia hemos escuchado las revoluciones industriales. Sabemos que la primera revolución industrial fue con la implementación del vapor como fuente de energía, cuando se empezó a mecanizar la producción de las fábricas. Esa fue la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial fue ya el uso de combustibles fósiles, como es el caso del petróleo y sus derivados como la gasolina. Esa fue la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial fue ya el uso de ciertas tecnologías de la información. Ahí ya empezó a aparecer el Internet. Todas estas tres revoluciones industriales lo que hacían sí era desplazar a la fuerza de trabajo. Inclusive durante la primera revolución industrial hubo un movimiento muy fuerte de trabajadores en Inglaterra que empezaron a destruir máquinas porque decían que las máquinas los iban a reemplazar. Y estamos hablando de las máquinas de vapor, ¿sí? Hubo un movimiento por ahí que se llamaba el cartismo, que mandaban cartas a las autoridades pidiendo que por favor no automatizaran más las fábricas porque estaban desplazando a los trabajadores. Y estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué caracterizaba los tres primeras revoluciones industriales? Que si bien algunas cuestiones de trabajo se automatizaban, pero había un desplazamiento y esta mano de obra que era desplazada se iba a otras actividades económicas, ¿no? Lejos de afectar una revolución industrial, venía a ayudar a la economía.
¿sí? La preocupación de esta cuarta revolución industrial es que dicen que estamos yendo más allá, ya no nada más es información, ya no nada más es gasolina, ya no nada más es vapor, aquí ya es inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial ya aplicada a todos los procesos productivos y económicos y financieros, pues ya empieza a ser un problema, porque ya no tiene la naturaleza de una revolución industrial tradicional. Entonces dicen, aquí hay una preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de trabajo es la única generadora de riqueza? Según la teoría clásica de la economía. Porque la fuerza de trabajo humano, nosotros como humanos, nos podemos reproducir. ¿Sí? Tenemos hijos. ¿Sí me explico? Vamos, trabajamos en la mañana, pero en la tarde, en la noche llegamos y descansamos. Y al otro día volvemos a trabajar. ¿Sí? La fuerza de trabajo humana es la única que tiene esas características hasta ahorita. Pero dicen que con esta cuarta revolución industrial, ¿sí? ¿Qué va a suceder si la inteligencia artificial tan avanzada tenga esa capacidad de autorreproducirse?